y escribió Amor y Responsabilidad, y escribió Logos Familiares Consorcio, y escribió las Cartas a la Familia, y escribió la Teología del Cuerpo, y efectivamente el Papa sabía del matrimonio muchísimo más que un señor casado 6 veces, porque vivió 5, claro. Si sabía más, porque se veía la profundidad que tenía, inspirado por Dios, pero también la experiencia humana y su vida interior, porque en el fondo es el matrimonio y la familia es lo que Dios ha pensado, ha diseñado y quiere de vosotros. Juan Pablo II fue elegido Papa, como sabéis, el 16 de octubre de 1978 y tomó posesión, inició el pontificado el 18 de octubre. Y al final de aquel mes, comentaba el cardenal Edouard Gagnon, un cardenal canadiense, que fue el primer presidente de la Comisión Pontificia de la Familia, nos comentaba un grupito de sacerdotes y obispos que nos dedicábamos a esto, que el Papa reunió a los 7 cardenales del Consejo Pontificio para la organización de los sínodos, los reunió para preguntarles, llevaba 2 semanas de Papa, para preguntarles qué tema les parecía que debía él convocar el primer sínodo de su pontificado, que tocaba hacerlo en el año 80. Y entonces los cardenales opinaron, sabían, tenían experiencia, y opinaron, mire, un sínodo hace falta sobre la función y misión del obispo en la Iglesia. Somos los más importantes. Luego también la Iglesia, son muchos los curas. La función, misión y formación de los presbíteros. Bueno, y dijo otro, y además la vida consagrada, la vida religiosa. Los religiosos son importantísimos, están en crisis desde el Concilio Vaticano II. Si fueron proponiendo temas que todos han sido temas de sínodos. Pero el Papa, después de escuchar a los 7 cardenales, les dijo, no, el primer tema, el primer sínodo de mi pontificado, quiero que sea sobre el matrimonio y la familia. Y los célibes, decía Gagnon, los célibes cardenales dijeron, pero Santo Padre, ¿por qué? Hay otros temas antes. Y el Papa contestó, porque lo más parecido a Dios que hay en el mundo es una familia. Ahí se quedaron. Parecía una expresión muy audaz que hoy día no sorprende a nadie después de su larguísimo pontificado. Dijo el Papa, sí, lo más parecido que hay a Dios en el mundo es un matrimonio y una familia. Porque Dios es uno y trino. Es 3 personas, alteridad de personas y la máxima unidad. Y nuestro Dios es un Dios que se mira en este espejo del mundo para reflejar algo de su hermosura. Y cuando crea el mundo, crea el matrimonio y la familia que se genera el matrimonio, donde hay también, como en Dios, alteridad de personas y tendencia a la máxima unidad, que es un bien de la familia. Por tanto, el matrimonio y la familia es un reflejo de la Trinidad, de la estructura de la Trinidad en el mundo. Por tanto, lo más parecido a Dios que en el mundo es una familia. Y por tanto, yo quiero que mi primer sínodo de mi pontificado sea sobre el matrimonio y la familia, como reflejo en el mundo de la Santísima Trinidad. Tú date cuenta que eres protagonista de una realidad, de una institución que te desborda totalmente, que te supera totalmente. Tú eres reflejo en tu vida matrimonial y familiar de algo muy grande. También lo decía el Papa ahora que se cumplen los 30 años de las Familiares Consorcio. En noviembre del año pasado se cumplieron. Decía el Papa, cuando lo decía así, Dios crea la humanidad y no abandona a la humanidad, la cuida, la protege. Cristo crea, instituye la Iglesia, nace de su costado abierto y no la abandona, la cuida. Y por tanto, decía el Papa, cuando uno ve un matrimonio del brazo caminando por la calle, está pensando en Dios y la humanidad, Cristo y la Iglesia. Tú eres reflejo del cuidado que Dios Padre tiene de la humanidad y que Cristo tiene de la Iglesia.
Por tanto, simbolizas algo mucho más importante de lo que tú muchas veces eres consciente. Por eso, fíjate que es cierto lo que se dice siempre, y además tiene un reflejo esto en el derecho, en la sociedad y en la Iglesia. Tú puedes elegir con quién casarte y cuándo casarte, pero una vez que eliges casarte, pierdes el control de la institución que has formado y entra a opinar el Estado y entra a opinar la Iglesia. El Estado entra a opinar a través de una serie de leyes y la Iglesia también, porque tú ya constituyes una institución que desborda, que se escapa a tu control. Yo siempre pongo la misma... me he dedicado a estos temas de pastoral familiar en una conferencia episcopal. Fui el responsable durante 11 años y por tanto de esto he tenido que hablar mucho. Y siempre pongo un ejemplo que ponía allí en la Argentina. Si tú coges 3 trozos de tela, un trozo de tela celeste, otro blanco y otro celeste, y los coses y haces la bandera de la Argentina, la tela es tuya, la has cosido tú, y tú como propietario la entregas a una escuela pública, esa bandera que tú la has entregado, que es tuya, esa bandera se iza todas las mañanas en el colegio, se arría la bandera al atardecer, y si esa bandera que la has hecho tú, al menos en aquel país es así, si esa bandera a ti se te ocurre escupirla, hollarla, pisarla, te meten en la cárcel, es que es mía, te meten en la cárcel, porque eso, aunque era tuyo, es un símbolo de algo que te supera, de una tradición, de un patrimonio público, de una historia común, de una patria, que está representado en esa tela de colores. Y por tanto tú no tienes control, aunque haya sido tuya, incluso la idea de la composición es tuya, no te sirve, ya has perdido el control, y tu matrimonio y tu familia igual. Ahora las leyes permisivas desvalorizan ese símbolo en algunos sitios, pero ya sabes, como dice Santo Tomás de Aquino, una ley que va contra la ley natural no es una ley. Por tanto, las leyes que respetan la ley natural siguen siendo leyes y siguen reconociendo ese valor que tiene la institución familiar. No solo porque en un edificio, si cada uno de los ladrillos son sólidos, el edificio será sólido, y si los ladrillos se parten con facilidad, el edificio corre peligro, y el ladrillo de la sociedad es la familia, no solo por eso, sino porque, desde el punto de vista conceptual, sobre todo desde el punto de vista teológico, el matrimonio y la familia representan mucho más de lo que son. Realidades sobrenaturales. Nuestro Dios es un Dios que se mira en este espejo del mundo para reflejar en él algo de su hermosura. En la primaria, al menos en mi tierra, todos hemos leído el librito del Premio Nobel español Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. ¿Y os acordáis que Platero es un burrito que descubre el mundo alegre, trotón, divertido, imprudente, travieso, y un día Platero, mirando y olisqueando, corriendo detrás de las mariposas y de las abejas, de repente se asoma y descubre un pozo con agua, y ahí las aguas, como están quietas, se ve en el espejo del agua, se ve en el espejo y se conoce con su trompa, sus orejas, se mira y mirando hacia abajo ve hacia arriba, se mira en las aguas y consigue ver también nubes, ve los reflejos del sol, se queda absorto contemplando el espejo del agua, anochece como a esta hora y aparece el lucero y un reflejo de la luna. Si Platero, mirándole en el espejo de las aguas, mirando lo que está cerca, ve lo que está lejos en el cielo.